Nosotros decíamos, este bloque va a ser para hablar puramente de política, si se quiere. Estamos con Carlos Cardoso, un amigo concejal de Cambiemos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Florencia? Gracias por la invitación. Bueno, la idea era un poquito hablar de política de un hombre de experiencia, porque hace muchos años que estás en política. Unos cuantos. Y ya desde la facultad, si Unos se quiere. cuantos. Pero bueno, para hablar de lo que será, a partir de diciembre, la finalización del gobierno de Cambiemos, con Macri presidente, ya será Alberto Fernández. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Qué queda, qué resalta usted de lo que ha sido la gestión Cambiemos? ¿Y cuáles son los errores que no se supieron leer para que haya perdido Mauricio Macri? A ver, por un lado, me parece que fue notable, y acá hubo un envión de abajo hacia arriba, todo lo que pasó desde el 12 de agosto hasta el 27 de octubre. Algo realmente inédito, en donde los dirigentes nos tuvimos que poner a la cabeza, porque si no se cumplía ese viejo axioma de la política, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Había una presión social importantísima de muchos sectores medios en toda la República Argentina de querer salir a, primero, echar luz sobre la elección del 11 de agosto, que dejó dudas a partir de los errores de fiscalización. Ahí empezamos a hacer el mea culpa. La crítica es del gobierno, digo, porque no, tenía que fiscalizar en todo caso, o sería el primer caso de trampa en una elección. No, sí. Pero, a ver, el primero que lo dijo fue Miguel Pichetto. Muchachos, somos del gobierno. Lo primero que teníamos que hacer era fiscalizar bien. Y bueno, indudablemente no se hizo con todo el nivel de organización que sí se hizo el 27 de octubre, en donde todos se sorprendieron, autoridades de mesa, fiscales de otros partidos, de que la organización hubiese sido como fue, ¿no? Acá en la ciudad de Rosario tuvieron un rol importantísimo Daniela León, que es concejal electa, Franco Canulo, Arístides Lazarte, que bueno, se dedicaron a capacitar, a dividir todo el trabajo, responsables de cada seccionales, responsables de cada escuela y a su vez responsables de cada mesa, y si había que reemplazar temporariamente a una persona que se tenía que ir a votar, había una persona esperando para ocupar ese reemplazo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que le decía antes, ¿no? La presión que se transformó primero para pedirnos a los dirigentes explicaciones de por qué se había fiscalizado como se había fiscalizado, sumarse a la fiscalización e inmediatamente sumarse a la campaña. Miles de rosarinos de sectores medios, por primera vez a los 40, 50, 60 o 70 años, tuvieron su primera experiencia en la política. Y no solo que se sumaron del 12 de agosto al 27 de octubre, quieren seguir. Ahora, también ahí hay una discusión interna para el mismo Cambiemos, porque hay muchos dirigentes de Cambiemos que menoscaban la política, si se quiere. No es nuestro caso. Está bien, el tuyo no. No es nuestro caso, y hablo en general de... Está bien, en general hay muchos dirigentes de Cambiemos que a la política o la politiquería menoscabándola. Digo, cuando la política es una herramienta que, bien entendida, cuando se aplica es para mejorar la vida de la gente. A ver, nosotros en la provincia de Santa Fe y específicamente en la ciudad de Rosario hemos demostrado que no es así. A partir del 2009 se inicia todo un proceso de trabajo en los sectores medios, que son los votantes tradicionales de Unión Pro Federal, Cambiemos, Juntos por el Cambio, pero también un trabajo en barrios, en clubes. Usted lo tiene en la sangre, Cardoso, porque no. Viene el digo, pero antes de que yo me incorpore en el 2011, ya se había empezado a desarrollar todo un trabajo en la cabeza de una persona que tiene, más allá de venir de Recrear y del PRO, un valor importante por el armado político que es Federico Angelini. ¿Sí? Y atrás, bueno, todo un equipo muy grande que cuando en el 2013 se dijo, bueno, no, el candidato tiene que ser X y lo manda a Buenos Aires, dijimos no, nosotros pensamos que desde acá tenemos una alternativa mejor, fuimos a una interna y la ganamos. En el 2017 pasó lo mismo. Y bueno, y ahora, digo, se consolidó el voto de clase media porque la gente creyó en el presidente, y más allá de los errores y de las cuestiones que tienen que ver la economía, que impactaron y que impactaron muy fuerte, se dio
una participación masiva en los actos, en las marchas y en esa presión de la que recién le hablaba. Pero además también, fíjese en los resultados seccional por seccional de la ciudad de Rosario, lo que terminó permitiendo dar vuelta a la elección en Santa Fe, achicando notoriamente la elección en Rosario, fue el resultado en los barrios. Claro, se recuperan más de 10 puntos. Muchísimos, muchísimos. Y no fue solo, no, la gente del centro fue a votar más y muchos que votaron a Labaña votaron por Macri. No, no, se dio algo muy importante también en los barrios, donde no alcanzó para ganar las seccionales, excepto la seccional 17, que tiene un componente de clase media con toda la zona de Fisherton, pero también tiene un componente de clase media baja en 7 de septiembre y tiene una zona de asentamientos con Estela Maris y La Bombacha y toda la zona de asentamientos. Pero la recuperación en los barrios se dio básicamente por mucho trabajo de estar, de militar, de caminar y de estar presentes cada uno, ¿no? Ahora, ¿por qué cree que ese porcentaje de gente, no solo aquí en Santa Fe, sino a nivel país, termina votando por Mauricio Macri cuando todos los indicadores económicos son negativos? Digo, inflación, desempleo, quiebres, pedidos de asistencia a los gobiernos provinciales, no solo acá en Santa Fe. Porque la candidata a presidenta de la fórmula opositora era Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente. Y por eso Cristina Fernández... Es Alberto Fernández hoy el presidente. Bueno, pero la candidata a vicepresidenta era Cristina Fernández de Kirchner. Estaba en la foto, estaba en la boleta, estaba en la campaña. Aunque al final de la campaña aparecía mucho más el doctor Fernández que Cristina Fernández de Kirchner, la gente sabía que la candidata a vicepresidenta y ahora vicepresidenta electa de la Nación es Cristina Fernández de Kirchner. Y eso generó indudablemente una reacción en muchos sectores que no quieren que las cosas vuelvan a ser como fueron antes. Pero ahí se da lo interesante de todo este proceso electoral. Las cosas no van a ser como antes. Las cosas no van a ser como antes. Porque hay una mayoría en votos distinta, porque cuando muchos decían que no levantábamos del 30%, llegamos al 41%, porque la alianza entre gobernadores y kirchneristas no tiene mayoría propia en el Senado, porque con la elección de Alfredo De Angeli en Entre Ríos, ese voto resultó decisivo para que el peronismo más el kirchnerismo no tenga mayoría propia en el Senado, y porque hay un bloque muy fuerte en la Cámara de Diputados de la Nación. Ni los más optimistas soñábamos que en Santa Fe íbamos a lograr 5 diputados, en Córdoba 6 diputados, en la provincia de Buenos Aires, después de lo que había sido la elección lamentablemente de María Eugenia Vidal, una gran gobernadora, pero que bueno, se vio de alguna manera perjudicada por todo el contexto económico. 14 diputados nacionales, son números realmente impactantes, ¿no? Muy polarizada, sí, la elección. Sí, sí, totalmente. Había algo que se trataba de plantear como que no, muy polarizada. Algunos analizan, bueno, el que vota o terminó eligiendo la fórmula de Macri lo hizo en contra de la fórmula del justicialismo, y el que vota el justicialismo lo hizo en contra de Cambiemos. Y dejó en el camino a todas las otras opciones. Digo, porque Labaña tenía una perspectiva de 10 puntos y de casualidad que superó los 6. Siempre hay una tercera vía. Sí, quedó absolutamente que en este caso la representó Labaña, y nosotros decíamos durante la campaña, nosotros respetamos la trayectoria del doctor Labaña, ha ocupado muchos cargos importantes y es un hombre honorable, pero acá se jugaban muchas cosas, pero más inútiles aún nos parecen las candidaturas de José Luis Espert y de Gómez Centurión. Realmente no tuvieron el más mínimo sentido, y nosotros decimos, pensando en el 11 de agosto, con los errores propios, porque quizás la campaña que arrancó el 12 de agosto tendría que haber arrancado el 1 de julio, y algunas medidas que se tomaron el 15 de agosto se tendrían que haber tomado en mayo. Igualmente hay un ejercicio de paso y la gente por ahí vota algo en las pasos que después no es lo que va a votar en la elección definitiva, ¿no? Hay un cambio. Y en este caso se dio. Sí, se dio de manera notable. Se dio de manera notable y de alguna manera Juntos por el Cambio fue el beneficiario. Bueno, en el día de ayer se dio la reunión de gabinete ampliado en el CCK. Hubo muy buenos mensajes tanto de Vidal como de Pichetto como de Mauricio Macri. Vamos a hacer en la ciudad, en la provincia y en la nación
una oposición firme, sólida, pero respetuosa. No vamos a hacer un corte en la Avenida de Julio y un piquete el 23 de diciembre. No vamos a tirar 3 o 4 fake news por día. No vamos a tener canales que durante 24 horas al día decían barbaridades incitando a cualquier cosa. Realmente, a ver, no estoy llorando sobre la leche derramada. Se cometieron errores, hubo errores de conducción económica, hubo errores de armado político, los hubo, así como también hubo aciertos, ¿no? La incorporación de Miguel Pichetto me parece que fue una bocanada de aire fresco, un armado distinto y una visión distinta de lo que significaba Juntos por el Cambio. Haber elegido a Mario Negri como primer candidato a diputado nacional en Córdoba, tendría que haber sido el candidato a gobernador, quedó demostrado el 27 de octubre. Bueno, son errores que se cometieron. En Córdoba no tendría que haber habido interna entre Negri y Mestre. Mestre tendría que haber sido el candidato de Cambiemos contra Schiaretti, y la derrota en Córdoba no hubiese sido tan contundente como lo fue. Quizás Schiaretti hubiese ganado porque es un gran gobernador, pero con un solo candidato fuerte, firme y defensor de las ideas como era Negri, quizás el golpe en Córdoba no hubiese sido tan duro. Bueno, ahora vamos viendo todas esas cosas de atrás, ¿no? Claro, ahí está la parte del análisis político, y la pregunta va esta: ¿qué es lo que no supo leer o ver el presidente de la Nación en cuanto a la demanda social y el padecimiento en general de la gente? Porque yo le menciono algunos puntos: el tema de la tarifa, las naftas, ya saqué el dólar, la tarifa, las naftas, la inflación. ¿Qué es lo que no supo leer políticamente para que el resultado electoral haya sido esto? A ver, este tema lo hemos charlado varias veces. Yo lo fui antes y lo sostengo ahora, crítico del gradualismo. Para mí, en el año 2016 teníamos casi una suma del poder público, porque la gente tenía mucha expectativa en el gobierno, y se tendrían que haber hecho más reformas de fondo que, bueno, no se animaron a ir a fondo con ciertas cosas para que las otras, las que impactaron en el bolsillo, sean más livianas. Entonces, si nosotros en el año 2016 decíamos, miren, esta es la planta del Estado, toda esta gente entró en el último año, muchos ni siquiera a la planta permanente, muchos en planta transitoria. Se puede prescindir de toda esta gente. Porque después, al final del camino, se terminó prescindiendo de un montón de gente y hoy la planta del Estado es más chica. ¿El problema de Argentina es el empleo público? Y es uno de los problemas. Hay que cambiar empleo genuino y productivo por... o sea, hay que cambiar empleo público por empleo genuino y productivo. Es uno de los enormes desafíos. ¿Pero el empleo genuino viene de achicar la planta del Estado? ¿Generar mejores condiciones para la industria, para las pymes, viene de achicar la planta del Estado? No, se va dando solo. En Argentina, sumando Estado Nacional, más estados provinciales, más municipios, más comunas, hay cientos de miles de contratados y eventuales. El Estado se tiene que administrar con la planta de personal permanente, que tiene que ser racional, lógica y acorde a sus posibilidades. Nosotros no podemos tener una provincia como La Rioja, en donde el 60% de la población activa es empleada público. ¿Cuántos son? Números. No, ¿Cuántos son empleados en La Rioja? No, o sea, tengo ese número que es realmente impactante. ¿Qué sistema funciona con una provincia en donde entre nación, provincia, municipios y comunas el 60% de la población activa es empleado del Estado? Es imposible. Es absolutamente imposible. Ahora, que eso funcione. ¿Cómo se generan las condiciones? Porque lo que usted me plantea, digo, racionalizar el Estado, perfecto, una frase con la que podemos estar todos de acuerdo. Ahora, si no generamos mejores condiciones para el desarrollo de pymes e industrias... Totalmente. Sí, a ver, las cosas que lamentablemente no se pudieron llevar a cabo con la profundidad que nosotros hubiésemos querido. Nosotros hablábamos en la campaña del 2015 de potenciar las economías regionales. Y ahí volvemos al caso de La Rioja. La Rioja tiene muchas posibilidades en una cantidad de productos regionales que están disponibles para salir al mundo entero. Y hay que generar condiciones de acuerdos y de competitividad
con esos grandes mercados que seguramente no van a recibir nuestros productos. Se abrieron muchos mercados, ojalá esas políticas se sostengan, porque aquí en la provincia de Santa Fe tuvimos un impacto positivo, por ejemplo, en el tema de la carne, que se esté vendiendo carne a tantos lugares nuevos del mundo, ha sido beneficioso para la provincia de Santa Fe. Y bueno, hay que buscarle la vuelta por ese lado. Bueno, aportaremos ideas, ayudaremos a generar consensos, y lo mismo hablo para la ciudad, ¿no? Lo mismo estoy pensando para la ciudad. El socialismo lo negó durante tantos años, pero finalmente, y ahora lo están sufriendo los empleados municipales, las cuentas de la municipalidad están complicadas. Y el intendente electo tiene por delante una tarea muy dura, muy fuerte, muy compleja. Y bueno, desde nuestro lugar también vamos a tratar de ser medidos, racionales, y de ir dando los tiempos para hacer una oposición responsable. Cuando tengamos que marcar algo, y en estos días estuve bastante enojado con el tema del Museo del Deporte, y volvió a saltar otra mega facturación de $600.000. Bueno, para la pantalla. Diego, marcaremos las cuestiones en las que no estemos de acuerdo, pero después acompañaremos en otros temas, ¿no? Nos parece lógico. ¿Cómo queda Cambiemos acá? Yo le pregunto esto porque el día de la elección presidencial, en la sede oficial de Cambiemos, estaban ustedes, y en otro lado estaba Roy López Molina, separado. A ver... hay una interna, claramente, digo, ¿no? Pero no, lo que yo digo, Florencia, es de acá a... En general, las sedes... No, pero digo, de acá a fin de año me parece que nos tenemos que concentrar en las transiciones. En la nacional, en la provincial y en la municipal. Hay autoridades del Consejo que definir, hay autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia que definir. Y la interna se resuelve después. A ver... discusiones internas hay en todos los partidos políticos. Sí, Yo no sé por qué llama tanto la atención claramente, la interna de Juntos por el Cambio. Porque uno ve, los radicales tienen 50 líneas internas, sí. El kirchnerismo tiene 50 líneas internas, los socialistas, aunque tratan de ocultarlo, tienen 3 o 4 líneas internas. También. Ahora, las preguntamos también. Nosotros tenemos una discusión interna, tapa de todos los diarios. Digo, me parece que de acá a fin de año... a ver, además hay otro tema. Hace del 22 de febrero que se presentaron las listas en la provincia de Santa Fe, que la gente nos está escuchando hablar de política, Florencia. Nos quiere escuchar hablar de gestión, nos quiere escuchar hablar de temas que tengan que ver con la ciudad, con la región. Tenemos un tema interesante que se tiene que definir en estas semanas. El plan de detalle del aeropuerto. Es un proyecto muy interesante, conjunto entre la provincia, la ciudad de Rosario y la ciudad de Funes, que también tiene una transición y un cambio de autoridades. Pero digo, empecemos a discutir ciertas cosas que, aunque el Consejo, usted lo sabe, nunca dejó de sesionar, excepto el día antes de las elecciones, pero siempre estuvimos con el trabajo en comisión y siempre estuvimos discutiendo varios temas de la ciudad. De hecho, esta semana se va a tratar seguramente el tema de la tarifa de taxis. Sí. O sea, la actividad electoral no nos paraliza, pero hay otros temas que, en medio del fragor han quedado un poco de costado. Y después está justamente esto que estoy diciendo de las transiciones, ¿no? Y transiciones complicadas. A nivel municipal por el tema financiero. Sí. A nivel provincial por el tema seguridad. Porque en estos 4 años, si bien se ha avanzado, estábamos muy atrás, y el contador Perotti tiene, con el tema seguridad y el tema justicia, enorme. Un tema muy complejo, y bueno, seguramente también desde nuestro bloque de diputados provinciales vamos a tratar de dar una mano, y la transición nacional, que bueno, también va a ser compleja por el contexto económico, ¿no? Sí, sí, claramente. Rosario, los números no están bien, evidentemente, porque si No. los empleados cobran desdoblado, algo que se decía que no, pero finalmente se cristaliza. Pasó. Ahora, en general, municipios y comunas le han reclamado más fondos al gobierno de la provincia también, ¿no? Y en algunos lo que se menciona es que se ha tenido que duplicar, triplicar y hasta quintuplicar la asistencia social por la crisis. Bueno, pero lo de Rosario viene de antes. Lo de Rosario viene de antes. Seguramente se han tenido que reforzar partidas de acción social y de salud pública, porque si hay gente que se cae del sistema formal de trabajo, deja la obra social y pasa al sistema de salud pública, esto lo reconocemos. Pero, Florencia, durante el segundo mandato de Mónica Fein,
la Municipalidad de Rosario no hizo una sola obra a su cargo. Con fondos propios. Con fondos propios. Vino toda la provincia. O de la Nación. Hábitat de Liot, Hábitat Moreno, Hábitat Itatí, Hábitat Villa Corrientes, Cloacas, Sáenz Peña, fueron con fondos nacionales. Las avenidas, 27 de febrero, Ruillón, Avenida San Martín y otras varias que se hicieron, fueron con fondos provinciales. Después están esas otras obras polémicas en donde yo hubiese puesto más pavimento, hubiese puesto más cloaca, hubiese puesto más agua, que fueron el Acuario y el Museo del Deporte, que no le echo la culpa a Lifchit, porque él las recibió ya a medio hacer. Sí, el Acuario de Wiener y el Museo del Deporte de Bonfatti, bueno, las tuvo que terminar. Pero en esas obras se gastó mucha plata realmente de manera innecesaria. Hay otras prioridades. Y hoy. entre las dos obras, 1.700 millones, Florencia. 1.700 millones. ¿Cuántas cuadras de pavimento hacíamos en la ciudad con... A ver, no digo que la ciudad no tenga que tener un lugar en donde recordar a sus deportistas, pero por ejemplo, están los galpones de la Franja Joven. Se hubiesen adecuado los galpones de la Franja Joven y ahí se hacía el Museo del Deporte. Bueno, ahí le puedo discutir, saquemos un poquito de acá de toda la costa central y llevemos a los barrios. No, y hay que hacer, y eso sí quedó demorado, el plan integral del terreno del batallón, en donde solo se hizo el Parque de la Punta y el Museo del Deporte. Y quedó todo lo demás por hacer. Y la remodelación de la zona del Mangrullo, algo que quedó ahí truncado. Eso también quedó trunco, ojalá nos ponga... Bueno, ahí se tienen que poner de acuerdo todos los niveles del Estado, todos. Nación, provincia, municipio, Congreso de la Nación, Legislatura de la provincia, Consejo Municipal. Como pasó, por ejemplo, en la Siberia. Lo mismo que se pudo concretar en la Siberia, Ciudad Universitaria, perdón, ojalá se pueda concretar en la zona del Bajo Saladillo, que es una zona que necesita mucho. Y bueno, a ver, ya le pedí al gobernador Perotti por el edificio de la Escuela de Cine y Televisión de San Luis y Primero de Mayo, que hubo un compromiso firmado y ahora no se sabe si ese edificio se queda para administración del Ministerio de Cultura o pasa a la escuela. Y le hago un segundo pedido ya al gobernador electo. La cascada del Saladillo. Sí. Porque en cualquier momento se nos viene abajo el puente de Ayacucho. Sí. Ojo, es una obra que... Queda grabado esto. ¿Sí, no? Tengo que cerrar, perdón, pero sí, son obras... se lo pedimos a Bonfatti, se lo pedimos a Lifchit y ahora se lo pedimos a Perotti. Se va a venir abajo el puente. La cantidad de circulación que hay, no. Es un lugar que concentra y que hace que muchísima gente vaya y vuelva. Gobernador electo, pero bueno, nada, para esto estoy. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Gracias por estar.